Emisora Minuto de Dios, 107.9 FM, número 1 en evangelización. Hoy martes 28 de enero, Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. El Evangelio de hoy nos propone el encuentro particular de Jesús con su familia. Jesús llega a un lugar, comienza a predicar, comienza a hacer su obra y de repente llega la familia. Y le dicen algunos, mira, allí están tu madre y tus hermanos. Y él responde, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Esos son mi madre y esos son mis hermanos. En una mirada básica y podría decir yo trivial del Evangelio, podríamos decir, ¿se le fueron las luces a Jesús? ¿Jesús es un mal hijo? ¿Jesús es un mal hermano? No, de ninguna manera. Yo creo que para Jesús, como para nosotros, su familia nuclear, es decir, esa familia conformada por papá, por mamá, por los hermanos, por los primos, por los tíos, por los abuelos, es tremendamente importante. Para Jesús es importante su familia. Para Jesús es importante su mamá. Para Jesús es importante ese espacio vital donde nació, donde creció, donde aprendió a amar y a ser humano. ¿Qué nos quiere decir Jesús hoy? Jesús hoy nos invita a ampliar la mirada. Jesús nos invita hoy y nos dice, si tú puedes amar a tu familia, también puedes amar al resto de la humanidad. Jesús hoy nos dice, tú y yo somos parte de una gran familia, la familia de Dios. La familia de Dios donde todos somos hijos de un mismo Padre. La familia de Dios donde tú y yo hacemos parte de una misma casa. La familia de Dios donde todos nos cobijamos, donde descansamos en el seno de nuestro Padre. Y allí recibimos calor, y allí recibimos vida, y allí recibimos alegría. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que cumplen la voluntad de Dios. Y ese es el segundo momento del Evangelio de hoy. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo saber que yo en mi vida estoy haciendo la voluntad de Dios? Escuchaba alguna vez a un sacerdote que decía que la voluntad de Dios también es la voluntad del hombre que ora. Es decir, cuando uno se acerca al Señor, cuando uno ora al Señor, cuando uno dialoga con Dios, uno es capaz de conocer la voluntad de Dios. Y no solamente conocerla, sino asumirla en la vida y ponerla en práctica. Hoy quiero invitarlos para que el Señor de verdad los visite su casa y pueda decir a usted, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, esta también es mi familia, esta es la familia de Dios. Emisora Minuto de Dios, 107.9 FM, número 1 en evangelización.